6 argumentos lascasianos contra las pretensiones imperialistas y genocidas de 1492. Primer argumento: Dios ha creado libres a todos los hombres y a todas las cosas y bienes como elodiales, es decir, sin otro Señor que Dios. Segundo argumento: Dios concede a los hombres la posesión de cosas y bienes por el hecho de ser el primer ocupante. Esta propiedad temporal y no esencial, temporal en el sentido de que es una concesión, pero no es esencial, prescribe cuando el poseedor vende o abandona, o por el derecho de guerra, siempre y cuando sean guerras defensivas. Las guerras ofensivas o evangelizadoras o de cualquier tipo que no sean defensivas son ilegítimas. En cambio, la libertad, es decir, la soberanía de los hombres en su fuero, no prescribe nunca, salvo, como hemos dicho, por el derecho de guerra, siempre y cuando se haga de manera legítima, y la única es la defensiva. Punto 3. El que enajena la propiedad de personas y cosas ajenas es aquel sobre el que cae la carga de la prueba de esa enajenación. Él ha de probar, la carga de la prueba recae sobre el que enajena la propiedad de personas y cosas ajenas. Es él el que ha de demostrarlo. La carga de la prueba no cae sobre el poseedor anterior, ni sobre la libertad de las personas que es originaria. Punto 4. Todo poseedor de un bien o de su libertad propia es el poseedor mientras no se demuestre lo contrario, lo cual viene a colación del punto anterior. Punto 5. Argumento 5. No prescribe todo lo que hemos mencionado, la posesión concedida por Dios a los primeros poseedores o poseedores actuales, ni la libertad en la situación normal y de paz, no prescribe por el hecho de que sean infieles, es decir, no cristianos en el argumento lascasiano o de cualquier otra religión. Esto no prescribe, sean de la religión que sean, hagan lo que hagan, sean caníbales. Esto es un argumento de razón natural, vale también para cualquier otro. No hace falta ser cristiano, yo no soy cristiano. Para cualquier visión, para cualquier religión, sigue siendo poseedor y tiene su propio fuero juzgo toda persona, sea la que sea, haga lo que haga, tenga la religión que tenga, sea caníbal, sea asesino, sea genocida con su propio pueblo incluso, no prescribe. No prescribe ni su libertad, ni hasta que no se demuestre lo contrario, la posesión de sus bienes. Eso solo podría ser mediante el derecho de guerra, que solo puede ser defensivo, nunca justiciero, ni proselitista, ni invasivo, nada de esto. Punto 6. Argumento 6. El hecho de que caciques o jefes de una comunidad, de un pueblo, pacten a traición, sin el consentimiento de ese pueblo, ceder, enajenar la soberanía de ese pueblo a un príncipe o soberano extranjero exterior, es el mayor crimen político que existe, el mayor delito contra la soberanía, y no está legitimado para hacerlo. Conclusiones. Ni el argumento del canibalismo, ni el argumento de la idolatría, ni el argumento de las depravaciones morales y de crímenes
ni el argumento proselitista, ni el argumento del pacto con jefes y líderes de pueblo sin el consentimiento de ese pueblo, ninguno de esos argumentos en sede de derecho natural justifican lo que fue, a tenor de todo lo anterior, un robo, una esclavitud ilegítima e ilegal, una invasión, un genocidio y la enajenación de una jurisdicción, porque así como en sede natural los poseedores actuales son, hasta que no se demuestre lo contrario, poseedores de su tierra y dueños de su libertad hasta que no se demuestre lo contrario, mientras no haya un derecho de guerra legítimo, que nunca lo puede ser la lucha proselitista, ni la lucha moralista para impedir canibalismo, ni nada de eso, solo es legítimo en sede natural, en el derecho de guerra, la defensiva. No hay guerras por la liberación, ni por la libertad, ni nada de eso que no sean defensivas. El mayor crimen contra la soberanía es el ataque a otra soberanía y la rebelión externa o interna contra una soberanía constituida. La única cosa que puede permitir tal rebelión es la que el soberano haya conculcado el pacto que le liga a su pueblo, y la mayor conculcación de eso es traicionar la soberanía enajenando su fundamento o traicionando la soberanía de su pueblo a un soberano exterior. Por lo tanto, 1492 fue la enajenación de una jurisdicción autodeterminada. Igual que son soberanos y dueños de sus posesiones y de su libertad, hasta que no se demuestre lo contrario, son dueños y soberanos de su jurisdicción, de su comunidad política, de sus leyes. Ellos son los únicos que tienen la potestad, el derecho de autodeterminación, de decidir no solo sobre sus bienes y posesiones y su libertad, sino sobre su comunidad política, sea la que sea, nos guste o no, nos horripile o no, cometan crímenes o no, no es nuestra incumbencia. Hay algo mucho peor que esos crímenes, que es el mayor crimen político que existe en sede natural, que es enajenar la soberanía, la jurisdicción de los que ya la tienen. Estos son en sede natural que todo humano debe aceptar. Esto no va de ninguna confesión ni de ningún partido. Es una visión de centro, de derecho natural. Debe aceptar estos principios que fundamentan en Occidente la primera vez que se fundamenta, en otras civilizaciones se había hecho anteriormente, el derecho internacional, el derecho de gentes y el derecho de autodeterminación. Estas informaciones, sus fuentes, se encuentran en el libro de Regia Potestate o Derecho de Autodeterminación de Bartolomé de las Casas. Viva Simón Bolívar. Abajo el genocidio de 1492. Simón Bolívar restauró el orden legítimo anterior, aunque no pudo acabar de culminarlo porque era muy difícil devolver las tierras a sus primeros ocupantes frente a los herederos criollos. Muy difícil resolver esa cuestión, pero al menos devolvió la jurisdicción y la soberanía política a los pueblos originarios, tarea que nunca podrá acabar de hacerse por completo, que es un proceso, pero al menos hay soberanía política que quieren negar los que no reconocen a Bolívar y por lo tanto son golpistas, no reconocen a los estados legítimamente constituidos de Perú, Venezuela, Argentina, etc. Y esos son los partidarios de la leyenda rosa. Arriba Simón Bolívar, arriba Bartolomé de las Casas y abajo las pretensiones imperialistas y genocidas.